Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco y empezó la visita de Francisco a Colombia. De ahora en adelante y por los próximos 4 días, hasta el domingo, estamos todos en modo papa. Y estar en modo papa consiste en gran medida, y sobre todo hoy, cuando estamos en modo papa sin que hayamos visto ni oído demasiado de Francisco, estar en modo papa consiste en empezar a leer todos los símbolos detrás de estos pequeños actos, los gestos, asumiendo que detrás de todo lo que hace Francisco y detrás de todo lo que hay en esa visita existe una intención, un significado. Y advierto que de esa intención y ese significado quiero excluir la discusión acerca de si María Clemencia Rodríguez, la primera dama, se vistió con un kimono o con una bata o con una levantadora. Comienzo entonces con el verdadero modo papa en busca de significados. Y la primera persona que no tenía que estar ahí recibiendo al Papa Francisco, en el sentido en el que tiene que estar el presidente, su esposa, la canciller, los obispos, el cardenal, etc., esa persona fue Emanuel Rojas, el hijo de la congresista liberal Clara Rojas. Y la historia de Emanuel es parte de la historia de este país y es parte de una historia bastante específica de este país, la historia del conflicto con la guerrilla de las FARC. Por si alguno de ustedes lleva viviendo en Marte en los últimos 15 años, les recuerdo que Emanuel es el hijo que Clara concibió con un guerrillero de las FARC mientras estuvo secuestrada por esa guerrilla 6 años. Luego el Papa saludó a un grupo de veteranos de guerra de la fuerza pública y de víctimas de la violencia, otro recordatorio de que el Vaticano que representa a Francisco quiere dejar claro que llega a un país que está dando un primer paso para salir de un enfrentamiento armado. Y aquí es inevitable preguntarse qué estaría pensando el Centro Democrático, el partido de quienes piensan, con razones válidas, que el acuerdo que acabó el conflicto con las FARC es una entrega del país a la subversión y una transgresión de la democracia. Pues mientras esto sucedía, en un acto en el que también hay que leer bastante simbolismo, el Centro Democrático, incluido Álvaro Uribe, estaba sobre la calle 26 de Bogotá, la avenida El Dorado, como cientos de miles de ciudadanos comunes y corrientes que salieron en Bogotá, que no tenían boleta VIP para ver al Papa. Con una pancarta estaba el Centro Democrático pidiendo la bendición de Francisco. Una bendición que, como quedó registrado en video, aparentemente se quedaron esperando. Y esto, francamente, pudo haber sido mera casualidad, fíjense. Y para seguir en ánimo político, el Papa luego se vistió de ruana. Y ahí de nuevo rescato el simbolismo de que el máximo jerarca de la iglesia decida ponerse la ruana. Y en Colombia, en Bogotá específicamente, es claro qué significa vestirse de ruana y no de paño. Es vestirse de pueblo y no de élite. Y lo hizo sin amargura de clase, sino al contrario, pidiendo alegría y esperanza. Pero política aparte, y ese aparte, les confieso, es difícil apartarlo para mí. Esta es una visita espiritual, el Papa es un líder espiritual además de político. Y es difícil apartar la política porque eso lo lanza a uno precisamente en la faceta espiritual, pastoral, religiosa, como le quieren decir, de la visita del Papa a Colombia. Y eso, para personas como yo, personas que no somos creyentes, ni mucho menos católicas, y más bien materialistas y agnósticas, eso genera sentimientos cruzados. Porque las escenas de hoy fueron realmente muy conmovedoras en varios momentos, fueron impresionantes las muestras de fervor, de felicidad y de unanimismo en un país donde todas esas cosas juntas son muy raras. Y no me convertí, pero hoy debo confesar con humildad que sí me conmoví. Aquí arranca Zona Franca. Como les decía, un ateo y un sacerdote, ser ateo también es muy valiente. Nos acompaña esta noche Luis Raúl Cruz, es sacerdote jesuita, director del Centro de Espiritualidad. ¿Qué tal, padre? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Aquí para reflexionar en torno a esta realidad propia de la visita del Papa Francisco, de su simbología, que significa también su presencia en medio de un país tan polarizado.
Y Juan Pablo Calvás es editor de la W. Y yo le decía que ser creyente y ser ateo son posiciones valientes, creo que ambas, porque son parecidas de cierta forma, tienen una seguridad detrás de sí. Sí, gracias, Daniel, de verdad, pues muchas gracias por traernos esta noche. Me parece además importantísimo, interesantísimo abrir la discusión sobre la realidad de esta visita. Se nos está yendo la mano en La Plata, primero en inversión, se nos está yendo la mano en poner al Papa Francisco en medio de un fuego político que existe, un fuego cruzado maluquísimo por el que está atravesando el país, y en convertirlo en un instrumento de esa discusión que se vive en Colombia. Está bien además poner a la religión ahora como otro de los elementos claves dentro del debate político en Colombia con miras a las elecciones del 2018. Yo creo que todo esto lo podemos discutir en la noche, me parece esencial, buenísimo. Perfecto, entonces antes de llegar a eso yo quería hacer un poco un viaje hacia el pasado, y este es un pasado lejano en algunos casos, y hablo de las dos visitas papales anteriores y quería pegar un repasito de lo que fue eso, como para poder contextualizar esta visita de hoy y qué es lo que significa. El primer papa que visitó a Colombia fue el Papa Pablo VI. Y entonces, eso fue agosto del 68. Luis Raúl, usted es modelo que... Cercano. Cercano, o sea, no se acuerda. No era idea. Duró 3 días. Era la primera vez que venía un papa a Latinoamérica y vino a Colombia porque había una conferencia muy importante. El lema de esa visita fue vinculando el amor, el desarrollo es el nuevo nombre de la paz. Estuvo nada más en Bogotá. Y como les decía, fue la primera vez que vino, estuvo en el 68, y en ese momento este fue como el primer papa que empezó a salir del Vaticano en estos viajes papales, Luis Raúl. Sí, pues la primera venida a Colombia, pues yo creo que en esa época era un ámbito demasiado religioso, y quizá su mensaje en ese momento, el desarrollo es un nuevo nombre de la paz, pues quería significar como una apertura que estaba dando la Iglesia a este mundo cambiante, que está reclamando una nueva manera de encuentro y de mirar la realidad. Creo que eso podría ser como la presencia de Pablo VI. Y Juan Pablo, me encontré estas imágenes de la televisión española que hizo un documental acerca de esa avenida que son chéveres. Esto nos devuelve un poco a un país totalmente distinto, empezando por los recorridos, por cómo era la 26, por cómo era la gente, por cómo era la televisión. Estos son un poco esas imágenes de esa visita de agosto de 1968. Miguel de la Cuadra Salcedo para toda plana desde el Cerro de Guadalupe. Aquí en 1538 los españoles implantaron una cruz, y gracias a esa cruz una fe con la que varios siglos después, allá abajo en Bogotá, se ha podido celebrar el 39 Congreso Eucarístico. Estamos en el aeropuerto del Dorado. Dentro de unos momentos va a aterrizar el jet Boeing 707 que traerá al Papa desde Roma. Entonces, eso es Bogotá, la llegada del Papa Pablo VI, estuvo 3 días. Otro país, ¿no? No, pero afortunadamente hemos evolucionado. O sea, miércoles. Es que es sorprendente y afortunadamente, insisto, hemos dado el paso hacia adelante, no el paso hacia adelante que está haciendo el Papa, sino el paso hacia adelante de alejarnos un poquito de la adoración prácticamente de un sujeto. En este caso, entonces, imagínense, Colombia postrada a los pies del representante de Dios en la tierra. Claro,
era una Colombia rural, era una Colombia religiosa, era una Colombia que de pronto no había abierto los ojos a lo que hay detrás de la Iglesia Católica, que es una forma de manipular los espíritus, de manipular las mentes y sobre todo pues de cuadricularlas en torno a distintos asuntos. En aquel entonces, por supuesto, era pues una Colombia que se postraba a los pies de un papa. Yo creo que hoy estamos ante un escenario distinto y a pesar de que, como usted lo dijo, hoy vimos en las calles unas manifestaciones impresionantes, Sí. impresionantes, yo creo que el sentido es otro. Ya nosotros lo que recibimos hoy en Colombia no es a un señor que se ve como el representante de Dios en la tierra, sino más bien un tipo que ha tenido muy buena publicidad, que ha sabido volver a posicionar una iglesia que está absolutamente desprestigiada en el mundo, que ha sabido nuevamente traer un discurso que parece un poco más contemporáneo frente al que estaba manejando su predecesor y finalmente acercarse más a la gente, porque esto sí lo ha logrado este Papa. El Papa Pop, más o menos. Exactamente, pero es muy distinto a ese Pablo VI que estuvo acá, que como lo vemos además en el video, era en realidad un Papa que venía aquí literalmente a ser adorado por sus seguidores, por los seguidores de la Iglesia Católica. Era un momento muy distinto cuando en Colombia, Colombia se considera un estado confesional, es decir, solo había espacio para una religión, pero empezaba a haber una apertura del Vaticano en este cuento de los viajes papales, que entiendo esto es algo muy reciente si lo ponemos en el contexto histórico de la Iglesia Católica. Sí, claro, eso es otro cambio, porque es otro mundo. Estamos hablando de una época, pues, anterior a la revolución sexual del año 73, es el mundo del rock, los sueños de los años 68. Las niñas están disfrazadas de monja. Claro, bueno, perdón, y entonces les ponían... existía un mundo religioso del mito. Estamos en un mundo apenas en plena Guerra Fría. No estábamos dando los avances hacia el mundo tecnológico de hoy y de las megatendencias actuales. Los medios masivos siempre estaban como cada vez más enfocados en determinados temas, eran casi de entretenimiento. Hoy en día se puede opinar en las redes sociales, plantear el parecer y eso genera un debate amplio. Entonces, sí, es un cambio, gracias a Dios se dio, lo dimos hacia adelante, porque se trata de mirarnos de otra manera. De vernos en otro mundo. No sé, padre, si gracias a Dios o afortunadamente y a pesar de Dios, porque de todas formas, bueno, lo que vimos hoy en las calles también nos debería generar un poquito de susto, porque uno dice miércoles. A personas como usted, me imagino que les... Porque, a ver, nadie saca... ¿Cuándo vio usted tanta gente en la calle en la forma en la que la vimos hoy? La calle 26... ¿No, la Selección Colombia? No. No, sí, la Selección Colombia de pronto. La Selección Colombia. Bueno, tal vez iba a ganar el Mundial de pronto. No, la Selección Colombia de Peckerman, cuando le hicieron la gran celebración por haber llegado en el último Mundial, no recuerdo a qué... En quinto lugar. Exactamente, en esa ocasión también los colombianos salieron. Es que es lo mismo, son unas pasiones además terriblemente malsanas, el fútbol y la iglesia. El uno porque literalmente anula cualquier reflexión de ciudadano, el fútbol, entonces es estar pendiente de un juego y una pelota y demás, y el otro porque además no solamente anula la reflexión ciudadana, sino que para colmo de males la condiciona. Entonces le dice, si el Papa dice, esta mesa es de color rosada, entonces los que lo siguen ciegamente dirán, sí, esta mesa es de color rosada. Eso es lo que me asusta un poquito de lo que vi hoy. Claro, que es un Quizá eso sería rayar un poco en el fanatismo. Yo sí creo que lo que plantea más Francisco es en torno a cómo encontrar sentido de humanidad. Es tratar de volver a recuperar en el mundo de lo religioso, que ese es el otro hecho actual, ¿sí? El cóctel de lo religioso. Sí, pero hay gente para todo, pero en este caso yo no creo que el asunto sea de generar como un ámbito de aglutinar como un endiosamiento. Pero sí es empezar a otra vez como a recoger una población que han perdido. Puede ser que sí, como figura, pero yo no sé si hasta qué punto los mismos obispos sean capaces. Yo siento que la originalidad es de Francisco y uno ve a muchos de los jerarcas de la iglesia distantes del pueblo. Un poquito, este espíritu de Francisco lo tenía no su antecesor, sino Juan Pablo II. Juan Pablo II también visitó a Colombia y aquí verán porque es evidente que le decían el Papa viajero no solamente por venir a Colombia, sino imagínese ese cubrimiento, Juan Pablo, usted que está en medio
de este corre-corre mediático. El Papa Juan Pablo II vino en el 86, fueron 7 días llamados los 7 días blancos. Bogotá, Mosquera, Armero, Popayán, Cali, Medellín, Cartagena, Chiquinquirá, Tumaco, Bucaramanga, Barranquilla. Fueron 10 municipios. Fue conocido como el Papa Viajero y durante ese pontificado el Vaticano pasó de tener relaciones diplomáticas con 84 a 173 países. El lema de esa visita fue "Con la paz de Cristo por los caminos de Colombia". De nuevo la paz en esa visita. 86. 86. Yo tengo unos recuerdos muy borrosos de gente en los puentes, afuera de la carrera séptima, pero no mucho más. Usted sí me imagino que vivió... Tal vez en esa época, no, yo estaba como en Cúcuta, entonces estaba como muy al margen, porque la situación social en la frontera en esos años eran muy difíciles, la deportación que hubo, y en esos años la presencia de la compañía allí en Cúcuta con las ollas comunitarias. Todos somos hermanos, eso tenía muy mala imagen, pero tenía una presencia fuerte. ¿Y a los yo no recuerdo, pero yo creo que... ¿Les gustaba el Juan Pablo? Es decir, había... Bueno, hubo ciertas dificultades con él, ciertas dificultades. La intervención de la compañía en el año 83, bueno, y yo creo que también, pues, ciertos roces fuertes, duros, por las posturas desde la teología de la liberación de muchos de los jesuitas y de parte de la iglesia también latinoamericana, una época martirial de la iglesia latinoamericana que fue como muy olvidado, digámoslo así. Y yo creo que Juan Pablo II, cuando viene, Colombia está apenas reponiéndose de 2 graves tragedias, lo del Palacio de Justicia y lo de Armero, o sea, 2 situaciones en una semana que golpean lo más profundo de nuestro ser y que quizá como que hemos querido olvidarnos, ¿no? Como que se nos olvida, situaciones difíciles, trágicas. Y fue lo de Armero, entiendo yo, y buscando un poco en archivos de prensa, el Papa anunció, el Papa Juan Pablo II anunció su visita a Colombia unos días después de la tragedia de Armero, una de las tragedias yo creo que la primera tragedia que realmente se televisó en Colombia, que fue mediatizada y mediatizada también alrededor del mundo. Empieza Juan Pablo II a recoger esto que usted resalta de Francisco, de una figura menos espiritual tal vez y más mediática, más popular. Propagandística, llamémoslo así. Llámela así. Mire, es que lo que pasa, Daniel, y yo no sé qué pensará el padre al respecto, a mí estos viajes de los pontífices, que además de manera muy conveniente los disfrazan de visita de Estado, porque el Papa es un jefe de Estado, en realidad tiene más bien como una vaina de activación, o sea, más o menos como cuando usted está en el supermercado y le dicen, venga, pruebe esta salchicha. Entonces aquí llega el Papa y es, oiga, aquí está la Iglesia Católica, no se le olvide, nosotros somos la esperanza, nosotros somos la paz, nosotros somos la reconciliación. Miércoles, yo creo que pasar por ese filtro del viaje para decir que es un viaje que trae un entendimiento y un encuentro entre todos, no, o sea, esto es una iglesia que está un poquito venida menos y que está necesitando reavivar sus bases. ¿Y cómo reavivan las bases? Pues sacan a pasear a lo mejor que tienen para mostrar, que es el Papa, este sí muy de avanzada, pero en el fondo es lo mismo, necesitan es empezar a sacudir las bases de una iglesia que está venida menos, siendo superada hoy día, por lo menos en los estratos más populares, por iglesias cristianas, que no le responden al Vaticano, que no le responden al Papa y que no necesariamente siguen las mismas directrices. Yo creo que es el cóctel de lo religioso. La gente, sea del estrato que sea, está llena de miedos. Entonces, muchas veces lo religioso es un catalizador de sus miedos. Quizá porque falta reflexión, falta análisis, falta pensar. Y yo siento que la venida del Papa, más allá de la connotación política, puede representar para muchas personas alguna invitación a tener una mirada al menos un tanto más dialogal, una mirada un tanto más abierta. Una mirada dialogal, lo mostraba ahorita Daniel arrancando, dialogar cuando los señores
que además son la mayoría de ellos fervorosos creyentes de la Iglesia Católica, del Centro Democrático, no son capaces de aceptar una invitación del presidente a acompañar en uno de sus encuentros con el Papa al resto del gobierno, a otros miembros de la coalición de gobierno, porque simplemente no les parece. Eso es dialogar, con el pueblo. Todo lo contrario, eso es ir en contravía de lo que supuestamente representa el Papa. Claro, eso significa que entonces lo que hay detrás es una hipocresía o una pérdida del análisis o del discernimiento. O sea, ¿son católicos hipócritas? Podría serlo, fariseos. No lo dije yo. pero fíjese que eso plantea el discurso, o el dilema de que el Papa, más allá de ser una figura de reconciliación, como nos lo están vendiendo en este viaje, puede terminar siendo una figura para marcar aún más las diferencias que hoy día dividen al país. Claro, porque el Papa intencionalmente se mete en el tema político. Antes, quiero que veamos estas imágenes de la avenida de Juan Pablo II, un poco para hacer un contraste con lo que fue hoy la avenida del Papa. Recuerden que pueden participar en este debate a través de Twitter con el hashtag Francamente. Francamente, Francisco es espiritual o propagandista. Francamente, no voy a ponerlo el término de fariseos. Ni siquiera yo me atrevo, no tengo la protección de Dios. Las imágenes de Juan Pablo II. Sí, ciertamente. Sois los amigos de Jesús. Y por lo tanto, sois también los amigos del Papa, el pobre Papa, Juan Pablo II. ¿Sí? ¡Sí! Juan Pablo II, misionero del mundo. Infancia misionera. ¡Obra de iglesia! ¡Obra de los niños! Del Papa, siempre amigos. Se siente. El Papa está presente. Juan Pablo II, te quiere todo el mundo. La catástrofe que el volcán nevado del Ruiz provocó, sobre todo en Armero y Chinchiná, conmovió profundamente mi corazón. Llega el momento de poner fin a esta visita pastoral que en el nombre del Señor he tenido el gozo de realizar, cumpliendo así mi ferviente deseo. Eso fue en el 86, una visita de un papa, a ver, por un lado parecido al de hoy, un papa cercano a la gente, pero mediático. Políticamente mediático, pero políticamente muy distinto, ¿no? Sí, sí, el Papa Francisco es un papa jesuita, el primer papa de la Compañía de Jesús, perdón, padre, que usted me corrigía, porque no se les dice jesuita, ¿está mal dicho? Bueno, si uno busca en la Real Academia de la Lengua, una segunda acepción significa también hipócrita o casi mentiroso, pero por las luchas de la compañía en épocas de siglos anteriores, ¿no? Pero para nosotros significa pertenecer a la Compañía de Jesús, a una orden religiosa de la Iglesia. Antes de irme a la pausa, quiero simplemente dejarlos picados con este clip del presidente Santos en su visita. Y aquí hay un uso evidente político de esta visita del Papa Francisco a Colombia. Es el momento de que aprovechemos esta visita para que quienes tengamos diferencias las hagamos a un lado o respetémoslas y trabajemos juntos. Este es un país maravilloso, un país con inmenso futuro y si trabajamos juntos vamos a poder lograr grandes cosas. El Papa viene a cosechar lo que va a sembrar en Venezuela también. Pues ojalá la reconciliación en Venezuela también se pueda, en tantas partes del mundo que necesita reconciliación. Un comentario, me voy ya, me están... Después de comerciales discutimos si esta visita está siendo utilizada políticamente y si él es el mismo Papa el que está promoviendo esta utilización política de su visita. Ya regresamos.
Seguimos en Zona Franca, son las 9:28 de la noche. Estamos en directo desde Bogotá. Recuerden, pueden opinar con el hashtag francamente. Hasta ahora parece que no hay ningún tuit decente para mostrar porque hay muchos insultos contra Juan Pablo Calvás. ¿Cómo es Colombiascopio? Su cuenta para que por favor, sus insultos los puede enviar con mucho cariño, sobre todo con respeto por mi mamá. O sea, por mí no importa. @Colombiascopio. Bienvenidos. Un contexto de por qué esta visita, más allá de si a uno le guste el Papa o no, si sea creyente o no, es una visita importante para el Papa Francisco, para el Vaticano, para el contexto de visitas que ha hecho alrededor del mundo. Aquí hicimos más o menos un top de las visitas más largas de los países donde han sucedido esas visitas del Papa Francisco. Hay que recordar, esta es una visita que se hizo exclusivamente a Colombia. Es la primera visita que hace el Papa este año. Estuvo 8 días en Brasil y en Filipinas. Brasil, el país que tiene más católicos en el mundo. Filipinas, tal vez el segundo. No sé, Filipinas tiene más de 100 millones de habitantes. Polonia, estuvo en Polonia 7 días. En Corea del Sur, 6 días. México, 6 días. En una ruta por África estuvo 6 días. Y en Colombia va a estar 5 días. Después viene Cuba. En Estados Unidos, por ejemplo, estuvo 3 días. Estuvo 3 días en Ecuador, en Bolivia, en Paraguay. Esta es una visita que hace exclusivamente a Colombia, viene acá y se va. Viene acá además a 10 meses de que haya elecciones presidenciales. Viene acá a un año de que se acabe una presidencia de 8 años. El Papa podría haber esperado o no, Luis Raúl. Yo creo que él había comprometido la palabra con el asunto del proceso de paz. Y yo creo que en cierta medida los diversos tendencias que hay aquí en Colombia quieren colocar el discurso de Francisco de su lado, para bien o para mal. Yo no creo que él venga a generar un ámbito de polarización, sino de diálogo, de búsqueda. ¿Qué es lo mejor? Aquí nadie tiene la razón, es un aclararse. Y quizás es que nos aclaremos como colombianos qué es lo que queremos, ¿sí? Quizá para mucha gente la visita del Papa tendrá una connotación fuertemente política. Lo que esperamos es que tenga una palabra como la que ha dado de esperanza, de aliento, de recuperar la alegría, quizá de orientación de sentido en medio de nuestras luchas fratricidas que hemos tenido y que quizás seamos capaces de pensar un poco qué Colombia queremos. Eso depende de nosotros, pero no dejársela solamente a unos pocos que creen que sus ideas son las únicas que valen. Claro, y esa idea, y usted lanzaba un argumento que tal vez choca con lo que está diciendo el sacerdote, y es que el Papa está siendo instrumentalizado por la política colombiana. Y yo siento que el Papa no está siendo instrumentalizado, él se está instrumentalizando, es decir, él se está poniendo al servicio de una causa más allá de dejarse utilizar por unos políticos colombianos. Sí, pero ¿a cambio de qué? ¿A cambio de qué? O sea, y cuando digo ser instrumentalizado, claro, hay que reconocer que el Papa, si viene acá, acepta la invitación de Juan Manuel Santos y hace un recorrido y hace un evento para las víctimas, lo hace a conciencia de que está dándole un espaldarazo a algo que se dio acá, que es el proceso de paz. Pero termina siendo instrumentalizado por todos, porque entonces viene la carta de Álvaro Uribe lanzándole al Papa un montón de quejas sobre 30.000 cosas que yo no sé además si el Papa la leerá o si el Papa le dará la trascendencia que le hemos dado nosotros acá. Eso es instrumentalizar al Papa, eso es usarlo en términos políticos, porque es justificar una carta que es para repetir el mismo discurso de siempre, pero esta vez con la excusa de que esto lo va a leer el sumo pontífice. Ojo, no fue una carta pública, ¿no? Sí, pero pues tan raro que se filtró, ¿no? Tan conveniente. Como una carta todo, pública. aquí en este país. Sí, o sea, tampoco. Pero no me quedo solamente con eso. O sea, ¿usted cree que no es instrumentalizar al Papa el hecho de convertirlo, por ejemplo, mañana en el invitado, en el centro de un evento que se va a hacer en la Plaza de Armas de la Casa de Nariño con 1.000 invitados o 700 invitados? Es usarlo. Si es una visita de Estado, mejor dicho, al presidente François Hollande, que vino aquí hace 5 meses, le pusieron tarima, le pusieron 700 invitados. Ni siquiera le pusieron botas y lo mandaron para una zona veredal. Entonces, es que fíjese, la instrumentalización puede ser muy chiquita, pero ayuda. Y sobre todo ayuda en un momento en el que el actual gobierno, que es el que recibe al Papa, está necesitando oxígeno de cualquier tipo.
Y oxígeno puede ser una visita de un papa. A ver, padre Calvas es muy pesimista, siempre está buscándole el lado malo a las cosas. Tal vez esta discusión que estamos teniendo nosotros, esta discusión que generó la carta que Uribe le mandó al Papa, donde se quejaba de todo el proceso de paz, de la economía, del narcotráfico, de la drogadicción juvenil, la instrumentalización o lo que está haciendo el presidente Santos alrededor del Papa, ¿no es ese el diálogo que quiere generar Francisco? ¿No es esa la catarsis que tal vez busca que surja aquí en el país? Yo creo que es como pensar una Colombia no como la pensaron por ahí a comienzos de este milenio, la nueva Colombia, no, pero es una búsqueda en unas situaciones conflictivas, ¿sí? En un asunto donde hay un problema grave de inequidad, donde tenemos que bregar a cerrar esa brecha porque eso produce unas cuestiones de injusticia terribles por todos lados, de una situación de impunidad muy fuerte de todo lado, del mismo tiempo unos grados de corrupción en todo ámbito, o sea, hay como una pérdida de horizonte. Quizá es para que miremos a ver cómo recuperamos algo de esta Colombia que se está haciendo pedazos y de pronto sentarnos a pensar, no, es que yo no creo que nos sentemos a pensar, nos sentamos a pelear, a ver cómo más nos dividimos, a ver cómo le enrostramos al otro la parte negativa, no reconocer en el otro de pronto las posibilidades. Yo sí siento que podría ser como una invitación a encontrar espacios de diálogo y de construcción. Pero si es un asunto de la Iglesia, padre. ¿No debería haberlo, por ejemplo, financiado la Iglesia? Es que, hablando de inequidad, porque es que... A usted le pican esos 24 mil millones. Usted habla del tema de inequidad y que es muy importante el mensaje que trae. Perdóneme, 28 mil millones de pesos del erario que se van a organizar, a montar una tarima, a cuadrar el tema de la logística, a pagarle los traslados, etcétera. 28 mil millones de pesos para el jerarca de una iglesia. Y yo le propongo que ese debate, que a mí me parece, es que si es el Papa de la Iglesia Católica, que lo pague la Iglesia Católica. Se lo tengo ahorita porque tengo además que una además nota... fue lo que dijeron en un comienzo que era lo que iban a hacer, sobre el que traían al Papa y lo pagaba la Iglesia, no lo pagó la Iglesia, lo pagó el Estado. Pero espérese, Calvas, quiero seguir un poquito, hoy estamos cortos de material del Papa, además de obviamente ese recorrido por la 26, de sus palabras estamos cortos. Tal vez esto fue lo más significativo que dijo hoy, que a mí me genera muchas preguntas, y lo dijo cuando llegó al nuncio apostólico, así se dice. A la anunciatura. A la anunciatura, gracias, señor. Gracias por la valentía, gracias por el coraje. No se dejen robar la alegría. ¿Qué es lo que no se tienen que dejar robar? Que nadie se las robe, que nadie los engañe. No se dejen robar la esperanza. ¿Qué es lo que no se tienen que dejar robar? O sea, la alegría y la esperanza. Todos. ¿Y les puedo pedir un favor? Que recen por mí. A ver, yo creo y tiendo a pensar que no hay nada al azar en estas imágenes. Él sabía que le iban a regalar una ruana, la ruana se la puso, y que es un gesto muy bonito, y habla de los de Ruana. El Papa está hablando desde la perspectiva de los de Ruana. Yo me pregunto, ¿es quién les quiere robar la alegría? ¿Esto a qué se refiere? ¿Esto es una referencia católica que yo estoy como perdiendo? Yo creo que en este mundo de sinsentido en que nos encontramos, a veces de pérdida de horizonte, la gente vive muy amargada. En lugar de amar, es amargada. Y en lugar de tener alegría, lo que tiene es alergia. Todo le produce alergia, todo le fastidia, todo le incomoda. Entonces, quizá es poder colocar un horizonte de sentido cuando invita a la esperanza. ¿Qué es lo que me motiva a mí a luchar? A salir adelante en un espacio distinto. ¿Y la alegría dónde está? Cuando uno da. Cuando uno da. El beso, el saludo, cuando uno puede compartir con otras personas. ¿Y quién la quita? ¿Ah? ¿Y quién la quita? Porque no se dejen robar la alegría, no es sean alegres, los tengan afanes, esperanza. a veces muchos afanes, la prisa, el consumismo, el hedonismo, realidades donde simplemente la vida se frustra, ¿sí? Porque a veces hemos colocado la realización de la vida en la cosificación, ¿sí? Y quizá la invitación fuerte a tener un horizonte de esperanza es, ¿cuál es en último término el sentido de orientación de mi vida?
¿Cuál es como el proyecto de vida que a mí me invita a realizarme, a luchar? ¿Cuál es como la utopía? ¿Sí? Y en ese sentido, pues la lucha por la utopía es algo de lo que no se habla, porque casi siempre nos ofrecen respuestas de inmediatez. Yo soy el mejor, firme acá. Yo soy la opción, conmigo. Y resulta que muchas veces simplemente lo que se acumula es una gran frustración. Señor, no voy a dejar que robe la alegría de este momento porque me tengo que ir a la pausa. Cuando regresamos, cuando regresemos. Es un gran comunicador y ahí queda claro, y si quiere luego le digo por qué, pero ahí queda claro por qué este hombre la tenía clarísima a la hora de hacer esa declaración, dónde la hizo y cómo la hizo. Antes de irme, me voy con este tweet de Andrés Barreto. Santos, Ñoño, Musa, Moreno, Bustos y Ricaurte nos robaron la alegría y la esperanza. Andrés Barreto. Andrés, ojalá recupere su alegría. La plata es muy probable que no la vaya a recuperar. Cuando volvamos, el tema de la plata. ¿Quién debería estar pagando esta visita? Se está mercantilizando la imagen de Francisco alrededor de su paso por Colombia. Ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, son las 9:43 de la noche. Tengo un tweet y usted lo pidió, Juan Pablo. Francamente, el sacerdote jesuita le da palo a Juan Pablo Calvás, que es colombiascopio, que no puede robarnos la alegría y la esperanza. Yo doy fe que usted es un hombre lleno de alegría. Si no, no estaría aquí. No, y de esperanza también. Claro, y de buen humor. Si no, entonces, ¿cómo? Sobre esto que dijo el Papa en la puerta de la sede, además de su casa en Bogotá. Y que usted lo decía ahorita, que no lo dijo en el aeropuerto, por ejemplo. Exacto. ¿Se acuerda cuando sacaron el micrófono? Son dos momentos. Aterriza el avión, el Papa se baja del avión, camina por la alfombra roja y justo cuando le están haciendo la presentación de las banderas le ponen un micrófono al frente. Él no habló ahí. No habló frente a los invitados del presidente, no habló frente a los invitados especiales, no habló frente a las personas que de una u otra forma estaban ahí puestos. ¿Usted estaba ahí? Yo estaba ahí, pero no por motivos de interés personal, sino de interés espiritual, sino de índole personal. Pero decide dar el mensaje frente a un público mucho más heterogéneo, mucho más popular. No son las señoras encopetadas, no son los ministros. No, los chicos del IDIPRON. No, aquí estamos hablándole a la gente del común que se agolpó frente... Con la ruana puesta, señor, no olvide la ruana. A la sede, insisto, frente a la que es su casa. Y lanza un mensaje que es absolutamente etéreo. ¿Usted cree que Álvaro Uribe Vélez, o Alejandro Ordóñez, o Humberto de la Calle, o coja el que usted quiera, no van a salir cada uno con su interpretación de la alegría y la esperanza? O sea, es un mensaje absolutamente conveniente, que entonces cada cual va a interpretar de la manera como mejor le parezca. Y dirá, no nos dejemos robar la alegría y la esperanza como nos la robaron en el plebiscito, dirá uno. U otro saldrá a decir, no nos vamos a dejar robar la alegría y la esperanza que conseguimos firmando la paz con las FARC. O sea, gracias, Papa, por este mensaje trascendental. Trascendental, ¿qué es tan trascendental? Como un mensaje del tarot en donde usted le dicen, estarás feliz en los próximos días y habrá cambios en tu vida. No, pues qué maravilla. Pero por lo menos es un punto de poner de acuerdo, así tú lo llames un mensaje etéreo, a algunos que están en distintas posturas. Desde ahí planteemos el debate. ¿Sí? Muy bien. Miremos qué significa aterrizar la esperanza en un país donde roban todo. Y la alegría en un país donde venimos de una serie de fracasos. Y cuando se abre una puerta, como que nos da miedo, pero sabemos qué hay detrás. ¿Sí? Quizá eso implica otra serie de análisis. Esperemos que pase en estos días de su visita pastoral. ¿Sí? ¿Qué puntos puede generar de debate, no solamente a nivel de los políticos, sino también allá de los medios de comunicación, para que sean más analíticos y hagan una hermenéutica adecuada y no sesgada, como a veces suele pasar? Y a propósito, usted hablaba de la alegría que se extingue por el mercantilismo, por el capitalismo, por la forma en la que la sociedad de consumo va copando todos los espacios de nuestra vida. El Papa también se consume. Esto es Zona Franca en la calle.
vendemos agüitas para que la gente la mande a bendecir y jamás en la vida pierdan la fe. Le tengo llaveritos a mí. Venga, ¿qué tan buen negocio es el Papa? Pues el Papa, desde que nos dio bendición a todos los pobres, es muy buen negocio. Bueno, está muy bueno, está re bueno. Dios quiera que nos siga llegando todos los años un Papa, oye. Que está buena la vaina. Ave María, aquí se consigue para la comidita. No lo hacemos de negocio, es la fe, es lo más importante, porque todos tenemos fe y todos somos negociantes y todo se negocia. Hasta hoy empieza la verdad, pues se vende graneadito, pues los productos a mí, hay gente que le pide rebaja. No, está durito, la gente no quiere hacer las compras de camiseta del Papa. Re bueno, mi socio, mi hermano, es re bueno, claro, la plata. Pues sí, gracias a Dios nos ha ido bien. ¿Usted qué cree que diría el Papa si ve que usted está vendiendo gorras con la cara de él? No, eso no puede decir nada porque eso es publicidad. ¿Qué es más caro, las armas o las caras del Papa? Pues ahorita todo está por igual a la venta. ¿Qué tan buen negocio es eso del Papa? Pues depende de las ventas, pero ahorita se han bajado harto las ventas. Buenísimo la venta del Papa. Venga, ¿usted qué cree que diría el Papa si lo ve usted vendiendo cosas con la cara de él? Que no sé, que me echara la bendición, pues no sé qué diría. La Avenida del Papa puso a todo Bogotá a la tarea del rebusque y todo con la bendición del mismísimo Pacho. Venga, ¿usted qué cree que es lo importante con esta Avenida del Papa? ¿El mensaje o el recuerdito? Pues para nosotros el recuerdo, porque como vendedores nos sirve. Sí, el mensaje como volver a unir a la gente, porque en Bogotá estamos todos como desunidos. Pues las cosas materiales es como un recuerdo, es como decir, ay, el Santo Papa estuvo en el 2017 y yo tengo un recuerdito. Recuerdo y el mensaje de que él llegue la bendición para la ciudad, para el país, ¿no? Me tengo que ir de una a la pausa cuando regresemos las cifras de los costos de la Avenida del Papa y los comentarios de estos dos señores que están que se hablan. Ya regresamos. Gracias a toda la gente que está participando. Faltan 7 minutos para las 10 de la noche con el hashtag francamente. Mucho palo para Calvás, pero también hay unas... tiene una fanaticada. Pequeña. Claro. Yo les dije cifras. Existe. Y vamos sí, pero esa no sale a la 26. Atar cifras atar cifras con ¿qué tal? Como vendían pistolas al lado de recuerditos dame las cifras, por favor. Entonces, entiendo que son 28.000 millones de pesos. La inversión que va a hacer el gobierno, el impacto económico... En un Estado laico. Según ese mismo... para un jefe de Estado, señor. Según ese mismo... según las mismas cifras del gobierno, el impacto económico que va a tener la visita es de 280.000 millones de pesos. Es decir, desde un lado de cálculo frío de movimiento de la economía, Juan Pablo, esta visita es positiva. En el sentido en que va a haber gente, y usted la vio en la calle, que gracias a Dios está vendiendo agüita, está vendiendo cositas. El rebusque. Padre, ¿no fue el mismo Jesús quien expulsó a los mercaderes del templo? Sí, pero aquí en este caso los mercaderes es el pueblo que está necesitado. Eso refleja No, otra señor, situación. no solamente el pueblo Distinto. necesitado. Dígame si los señores del éxito, espero no estén perdiendo una pauta por eso, ¿los señores del éxito Adelante, necesitan zona esos franca. 10.000 pesos del kit del peregrino? No. Pues es parte de la... Es que en es esto una todo mundo se mercantilización mete. de la iglesia. Están utilizando la visita del Papa para hacer plata. Claro, pero además, ¿cuántas mazorcas se vendieron hoy? Sí, pero la mazorca la venden con papa o con, yo qué sé, o con la visita de con la presencia de un concierto o en el Estadio del Campín después de un partido de fútbol. Créame. 28.000 millones de pesos no es tanta plata, Juan Pablo. 28.000 millones de pesos es una fortuna, señor. Pues usted los tendrá en su cuenta, yo no. Bueno, algunos pueden tener esa fortuna. Lo que pasa es que aquí hacen un movimiento no, por si acaso a nivel queda de una la duda, inversión que no. total en el país, ¿sí? De cuánto se gana. O sea, lo que vemos es una cuestión de rendimiento económico. Yo quiero que hay que mirar bueno, ¿y esto en capital humano qué? Que llamaríamos en otro asunto. O en una realidad de humanización en un país tan polarizado, ¿será que esto nos puede ayudar? ¿O nos quedamos en cosas aleatorias cuando tenemos que ir a otras realidades profundas de humanización? Claro, pero es que esas son las, digamos, el trabajo de dar dinero
para la visita de un papa no debería recaer, o de un jefe de una iglesia, la que usted quiera, traiga al patriarca de Constantinopla. Miércoles, eso no lo debería pagar el Estado. Es que miércoles, eso sale de mis impuestos. Claro. Yo no quiero que usen la plata en mis impuestos en pagar la visita del Papa. Pues no le voy a decir que el IVA que pagan los vendedores ambulantes se devuelve a sus impuestos, porque no es el caso. Porque no pasa tampoco. No, pero a ver, en términos económicos yo creo que esta visita es positiva. Es decir, aquí se genera más de lo que se pierde por la inversión del Estado. Creo que en ese sentido, yo entiendo que a usted le molesta que siendo un Estado laico esté invirtiendo 28.000 millones de pesos en la visita del Papa. Es que no tiene sentido, es mucha plata, es mucha plata. Y yo recuerdo muy bien que cuando se anunció la visita del Papa y se preguntaba ¿quién va a pagar esto?, siempre la respuesta era la Iglesia Católica asume la mayor parte de los gastos. Falso. Lo que pasa es que cuando dicen 28.000 millones de pesos, se olvida lo que se hace en algunas ciudades que por lo menos reparcharon alguna parte, ¿sí? Hicieron alguna obra de infraestructura o pintaron alguna cuestión de maquillaje, lo que sea. Siempre se ha hecho. Entonces no es asunto de rasgarnos las vestiduras, sino de mirar que allí también, ¿sí? Porque si yo no creo que la nunciatura cobre el hospedaje del Papa, está en su casa, bien lo dijo, ¿sí? Y si estoy en mi casa, tengo los medios. Lo que sucede es todo lo que se mueve alrededor de hotelería, de souvenirs, de recuerdos, eso es otra cuestión que entra. Y muchas veces la avenida empresa subsidia porque también le sirve. Chevrolet con eso el Papa también móvil. es comercialización. Sí, pero entonces llenen el Parque Simón Bolívar de vallas, como un concierto de Jorge Barón. Noxpirin, y ponen un inflable así, Noxpirin patrocina al Papa. Eso no puede ser eso. Pero hombre, por lo menos sería un poco más honesto, y en un Estado laico pagando la visita del Papa. Bueno, señores, pero tendrá que pagar alguna cosa, porque si no, entonces en la desprotección todo lo que mueva. Que pague el pedazo que le corresponde al presidente, pero no las medidas multitudinarias, no el 3 minutos de programa en lo que se viene. Mañana Bogotá, pasado mañana Villavicencio, traspasado mañana Medellín y Cartagena para cerrar esta visita papal. ¿Usted qué mensajes está esperando, qué anticipa con mayor ansiedad? Yo creo que en ese mensaje sobre el asunto de la paz, donde no nos ponemos de acuerdo, todos la queremos, pero no nos ponemos de acuerdo, creo que el Papa, espero que hable sobre la importancia de las víctimas. En Villavicencio, ¿usted cree que ese va a ser el por día? allá tiene que estar. Y en la cuestión de darle una voz en Colombia, por lo menos, si va a Cartagena, a una palabra tan desprestigiada en Colombia como son los derechos humanos, ¿sí? Cuando estamos acostumbrados a ser tan duros con el otro, con el que piensa distinto, a machacarlo, a acabarlo, por lo menos que nos entendamos. Pues ustedes se han entendido perfectamente esta noche estando en lados muy distintos. Juan Pablo, usted yo sé que no ansía en ninguno de los días que vienen, pero ¿cuál de esos cree que va a estar más cargado de significado, de picante, de sentido? No, sin duda lo que dice el padre, o sea, un mensaje hacia las víctimas, un mensaje de reconciliación tras el proceso de paz, y la manera como este terminó desgarrando el país en términos políticos es necesario. Y una reflexión pues sobre lo que usted dice, pues como el Papa nos ayudó en temas de obras públicas, tapando huecos y demás, entonces que la próxima vez se vaya entonces a otras ciudades, a otras zonas del país que necesiten más, de pronto una carreterita. En Quibdó lo reclamaban. Creo que incluso pensaron en llevarlo a Quibdó, pero pues en Quibdó hay demasiado por hacer, pero ojalá un lugar en donde si va a ir y se le va a meter mucha plata del Estado, pues que esa plata le quede a la gente. Señores, antes de irme, este sí es un ejemplo de mercantilización del Papa en Twitter. Esto es Enredados. Este es el perro que se metió, la cuenta que se abrió ayer y ya tiene hoy creo que 9.500 seguidores. Es el perro que se metió al partido de la Selección Colombia y ahora está ahí con el Papa Francisco. Estábamos viendo, por ejemplo, Rafael Nieto Loaiza abrió su cuenta en mayo y tiene 15.000 seguidores. El perro que se metió ya va para los 10.000.
Me voy, se me acabó el tiempo. Muchas gracias, padre, por su franqueza. Franqueza de la Compañía de Jesús. Y muchas gracias, Señor, a usted por su decidida creencia en la no existencia de Dios. Esa no es una creencia fácil de sustentar. Lo bueno es que cuando se habla del Papa, por lo menos aquí, casi no se metió a Dios. Entonces, como dice una publicidad que aparece en una revista, dimos el primer paso con calzado gonzo, como el Papa. Así aparece una publicidad en la revista. Ahorita una empresa de zapatos aprovechándose de la visita del Papa. El padre le va a hacer la absolución. No, ese ya está absuelto. Ya, absuélvalo ya. Ahora absuélvalo de una. Yo cogí la Vía Express. Claro. Ya, listo. Señores, me voy. Antes de irme, los invito a ver el especial de Más Allá sobre el Papa. Los misterios de los papas, está muy bueno. Y nos vemos mañana con más Papa, obviamente, periodismo, más opinión. Chao. Mucho no más Papa.